En esta oportunidad nos volvimos muy internacionales porque estamos con Gustavo Rodríguez, que él es de México. Él es abogado, es emprendedor, es empresario, tiene su propia startup Legal Tech, se llama Rafik. Y justamente hoy nos va a contar todo este proceso, porque vino del mundo de trabajo corporativo, pasó a emprender hace ya 4 años, fundó su propia startup y bueno, tenemos el agrado de conocerlo por suerte, en vivo y en directo, pero también por ser miembro de esta comunidad, de trabajar con nosotros en To Do It y tanto él como su equipo, pero bueno, él nos va a contar un poquitito más cómo fue su experiencia. Así que, Gus, muchas gracias por sumarte hoy y más que bienvenido a este espacio. No, pues muchas gracias a ti, Karina, por no solamente invitarnos a este espacio, sino por todo lo que has hecho en Rafik a lo largo de estos, pues un año. Creo que hemos empezado a trabajar desde hace un año y un par de meses, en los que hemos hecho cambios en la operación del equipo y cómo ha mejorado la gestión derivado de las metodologías que nos has estado enseñando a interiorizar en cada una de las operaciones que hacemos. Gustavo ya es un amigo y en el caso de Gus nos va a contar todo su proceso, pero por sobre todo quiero arrancar conociéndote más a vos y que la gente que hoy está acá te conozca más en profundidad y pueda, bueno, conocer qué es esta ruta, cómo llegaste a estar donde estás, quién es Gustavo y bueno, cuáles fueron esos primeros desafíos cuando pasaste de este mundo corporativo al emprendimiento. Bien. Bueno, pues como mencionaste al inicio, estudié abogacía, derecho, como se le denomina en toda América Latina, que tiene un nombre distinto. En México estudié, trabajé en firmas de abogados, estudios de abogados, estudios jurídicos durante 5 o 6 años. Posteriormente me metí al mundo corporativo y comencé a trabajar en diferentes grupos aquí en México, hasta que finalmente en el último grupo en el que trabajaba, derivado de un proceso de digitalización que inicié dentro del área, en compañía obviamente de la empresa, bueno, fue un requerimiento básicamente. Me di cuenta de que había herramientas digitales que se podían utilizar para mi operación como abogado interno corporativo y que podían ayudar en la gestión de la vida misma del puesto, ¿no? Entonces, un 60-70% de mi gestión y de mi trabajo podía básicamente digitalizarse y, por ende, eliminarse. Entonces, daba pie a que ese 30-40% adicional que hacía, pues lo pudiera hacer mucho más estratégico y mucho más rápido, efectivo, eficiente. Entonces, visualicé todas las herramientas tecnológicas que había. Todas estaban desagregadas, entonces agregarlas en un sistema o en una sola plataforma era el proyecto inicial. Y al verlo, pues el costo de integrar todas las herramientas en un solo sitio era muy costoso para una empresa, para un corporativo. Entonces me di a la tarea de ver la posibilidad de crear esto. O sea, entonces inicié un MVP que llevé internamente en la empresa y después lo empecé a trabajar con clientes afuera, hasta que un año después ya salí de la empresa para dedicarme a Rafik. Le di la oportunidad. La realidad es que iniciamos en junio hace 4 años, y yo terminé renunciando al corporativo después de 15 años, 14 años de vida corporativa, para dedicarme al emprendimiento. Entonces, un año después de que inicié Rafik, estuve trabajando al mismo tiempo que trabajaba en Rafik, hacía las dos cosas. Mi meta era pues lograr que Rafik pudiera pagar mi salario para que pudiera hacer este switch completo en la operación. Y se logró un año después. Entonces fue a través de MVPs y de trabajos especializados con algunos clientes que lo logramos. Después de ese año tardamos en construir, o sea, pasamos del MVP al software, construyendo un equipo de ingenieros y de tecnología, aprender a gestionar equipos de trabajo que no son plenamente corporativos, ni administrativos, ni abogados, sino ingenieros con funciones y actividades completamente distintas. Entonces, todo este tramo
de control nuevo que tenía enfrente de mí, bueno, llevó mucho tiempo el poder aprender a gestionarlo. Y fue durante estos 3 años, tenemos básicamente operando full desde el inicio en realidad, pero ha ido iterando el producto bastante hasta que ahora estamos en una intersección completamente en tecnología, que básicamente lo que hicimos fue todos estos aprendizajes de lo corporativo es lo que creamos, una herramienta en donde todas estas integraciones que necesitaba para que en una gestión corporativa pudiera digitalizar mis procesos, pues ahora están todas en una sola herramienta creada por nosotros desde cero, en que incluye firmas electrónicas, Control Lifecycle Management y muchas otras herramientas más, porque buscamos que esto se convierta en algo accesible para la mayoría de los emprendedores, empresas, pymes de México y de América Latina. Entonces, No, está genial, Gustavo, y la verdad que para mí es una alegría escucharte y ver todo lo que están logrando, ¿no? Es espectacular el equipo que han armado, que por suerte tengo la fortuna de conocer, pero el equipo, los desafíos y sobre todo esto de ir ampliando esto, nuevos desafíos, nuevos objetivos dentro de esto que tiene mucho que ver con lo que nosotros hacemos de identificar mejoras y ofrecerle oportunidades a las personas a que logren más con menos esfuerzo, ¿no? En el mundo, en tu caso, en el mundo legal donde realmente la dispersión y el esfuerzo no se genere o no se derrame en áreas que no aportan valor, sino que las personas, en tu caso tus clientes, puedan desarrollarse y expandir su valor en las áreas que realmente lo quieren hacer y que realmente cuenten con este espaldarazo de ustedes de Rafik para desarrollar este negocio, pero con la tranquilidad de un buen respaldo legal. Así que la verdad que es un placer escucharte. Y obviamente me viene enseguida a la mente la pregunta de esto, ¿no? Antes de trabajar con nosotros, de que nos empezaste a conocer ya en nuestro rol como consultora, ¿con qué desafíos me vienen un poco a la mente cuáles eran los desafíos, ¿no? Pero digo, ¿cuáles eran los principales desafíos que estabas identificando cuando nos contactaste y dijiste, bueno, es un momento como para empezar a trabajar en estas áreas de planificación y de productividad con tu equipo? Eh, pues creo que, vaya, son muchos los desafíos, pero esencialmente en cualquier emprendimiento, creo que lo inicial que trae valor a la empresa o al startup es el equipo fundador o el equipo directivo, quienes están tomando decisiones, quienes están creando producto, el producto y la industria en donde estás, ¿no? Entonces, pues ponderando estas tres opciones o estos tres canales, el equipo por sí mismo tenía habilidades que tenían que desarrollarse. Entonces, tuve que identificar como, bueno, dónde está el mayor cuello de botella, decimos en México, donde desfogando a esta persona pueda generarse una mejor gestión o autogestión dentro de su equipo de trabajo. Entonces, fue cuando identifiqué este mayor problema. Digo, tenemos muchos problemas, pero específicamente fue el equipo de trabajo. Entonces, cuando identifico quién podría ser la persona para poder hacer pilotos, fue que en el momento en el que llegó To Do It y empezamos a trabajar específicamente con una persona el año pasado. Y al hacer este training personal uno a uno entre tú y ella, eh, pude ver que las habilidades es que es muy, muy, muy fácil, y creo que a lo mejor, no sé, no conozco bien todo el perfil de tus clientes, pero en nuestro caso, por el contexto que ha platicado, pues muchas personas llegan a nosotros con habilidades que generalmente no están desarrolladas, ¿no? Es decir, desde la falta de inglés hasta la falta de gestión de equipos, comunicación asertiva, pensamiento crítico, en fin, varios temas. Y luego vi cómo los efectos, tanto en la forma en la que se autorregulaba, así como la seguridad con la que pudo transmitir sus prioridades, sus objetivos y la manera en que empezó a construir incluso el producto cambió, fue cuando definí, ok, esto es algo que tenemos que llevar al equipo completo.
Entonces, no nada más por un tema de Tengo, que, te detengo un ajá. segundo, Gus, porque está genial, porque claro, es la primera vez que tenemos una entrevista como desde otra mirada, ¿no? O sea, ahora después nos vas a contar como también la mirada más activa, digamos, dentro de este proceso de la consultora, pero es la primera vez que tenemos una entrevista de alguien que lo vio de afuera, ¿no? El impacto que tiene en la empresa que estas personas de sus equipos transiten este proceso y lo que empiezan a ver como efecto. Entonces, me encantó esto que estabas contando, que tiene que ver con qué cosas empezaste vos a ver y a notar, que obviamente cascadean para más adelante, pero a medida que esta persona iba pasando por el proceso del programa, ¿qué cosas empezaste a notar e identificar que estaban teniendo impacto no solamente en el equipo de trabajo, sino en definitiva, por transitiva en la propia empresa, ¿no? Sí, y es correcto, vaya, efectivamente, porque como lo platicamos en su momento, mi perspectiva o mi visión viene desde ser una persona que a mí me gusta mucho capacitarme, o sea, me encanta estar en constante capacitación y quiero que el equipo sea así, ¿no? Esto es parte de la cultura que quiero hacer que, como dices, cascadee hacia abajo y entonces al poder identificar eso, pues... quiero que una persona del equipo empiece a trabajar en esos temas y a lo mejor es desde una perspectiva un poco más egoísta, pero al final es en pro de la empresa, en pro del equipo que estamos formando y además que son habilidades que no nada más le van a servir para el trabajo, sino para la vida misma. Entonces, al estar viendo el proceso que ella tuvo y además haberlo consensuado con ella, o sea, no fue un tema de que, te vas a ir a esto, sino, oye, está esta oportunidad, te veo abrumada, te veo con dificultad para el seguimiento, te veo en este sentido, en los feedbacks que teníamos mensualmente, pues esto vino a ser una solución a lo que buscábamos, ¿no? Entonces, al tenerlo presente y tenerlo acordado, pues fue un poco menos difícil que si yo hubiera esperado que el equipo por sí solo decidiera resolver algo que en realidad pues no tienen las habilidades o herramientas que propiamente les puedan ayudar para la gestión desde ellos mismos, ¿no? Entonces, eh, eso fue lo que vino a trabajar. Y también el seguimiento que estuve detrás de ella era justamente preguntarle cada semana o cada 2 semanas que tenían reuniones, ¿qué aprendiste hoy? ¿Qué hiciste hoy? ¿En qué te estaba ayudando? Preguntándole como que en qué lo está aplicando y sobre todo también dando un poco de responsabilidad de que, oye, si esto te funciona a ti, lo vamos a aplicar con más personas, ¿no? Entonces, esa parte de también de vincular el compromiso a que esto también puede ser un beneficio para más. Entonces, pues fue desde esa perspectiva y vi los cambios efectivos porque el área por sí sola también cambió, o sea, era un área que estaba en un proceso muy complejo porque estábamos desarrollando partes centrales del producto y eso hacía que el equipo tuviera que funcionar con cierta por eso el estrés, por eso el abrumado, y ver cómo fue transitando hacia un punto mucho más estratégico fue lo que me ha gustado. Y justo ahora veo, pues sí, una persona mucho más madura, no nada más en el tema eh, personal, sino en los modos en los que está organizando su equipo y cómo trabaja, su manera de asimilar el estrés, de interiorizar la responsabilidad y demás. Entonces, por eso fue que llegué a la conclusión de que esto era algo que teníamos que llevar a más gente en el equipo con diferente alcance, con diferentes responsabilidades y hacerlo como ha sido básicamente toda la empresa. Seguramente llegaremos a un punto de institucionalidad en el que no todo va a ser tan multidisciplinario, pero no estamos en ese punto y ahora mismo la gestión tenía que ser, bueno, enfocarse un poco más hacia la priorización de objetivos en general. Entonces, nos damos cuenta que efectivamente, digo, ya entrando, si quieres, entro de una vez al tema de equipos de trabajo, pero es muy distinto trabajar con una sola persona a trabajar con un equipo completo. Tiene retos distintos, modalidades distintos, los perfiles de trabajo son muy complejos, muy
muy limitados en algunos casos podría llamarse como aversos o que tengan una aversión fuerte a los cambios. Entonces, no es lo mismo trabajar con una persona que trabajar con un equipo y por lo mismo creo que se debe de ser mucho más estratégico en dónde se ponen los puntos específicos del esfuerzo y que en este caso en particular nos ayuda un montón porque sí, a lo mejor el efecto no va a ser igual que cuando se hizo con una sola persona, va a ser multiplicado a más que podamos identificar qué es lo importante, como esos cuadrantes que ahora lo llevo a todas las reuniones. Bueno, ¿y esto es importante y urgente, sí o no? Entonces, me encanta porque hace como que derriba a cualquiera, o sea, derriba a cualquier persona en cualquier conversación cuando quieren llegar a acuerdos. Y me da risa porque estábamos en una reunión hace poco y estábamos viendo un tema de sostenibilidad y ya como estoy enfocado en pensar, como o tratar de pensar de esa forma, y les digo, oigan, ¿y esto es importante y urgente? ¿Sí o no? Y dijeron, pues no, sí es importante, pero no es urgente. Entonces, ¿qué es importante y qué es urgente? Es esta prioridad. Entonces, sí, incluso para lo más básico, ¿no? Pero bueno, Sí. esa es la visión. Es, es que está genial, Gus, por dos cosas, ¿no? Por un lado, la parte de esto, sos una startup que tiene 4 años, o sea que tampoco es que estamos hablando de que están arrancando, pero por otro lado no dejan de ser una startup, en definitiva están creciendo ágilmente y están pasando de armar equipo de pocas personas al inicio a, bueno, aumentar ya el staff, tener áreas, tener departamentos, tener equipos que lideran otros equipos, personas que lideran y pasan a tener un rol de uno a uno a tener un rol de liderazgo. Entonces, sin duda ahí tiene un gran desafío y genera un gran desafío y fue un poco también ahí cuando nos contactaste como diciendo, bueno, esto sí, efectivamente, este es un área a atacar porque va a ser estratégico tener las habilidades requeridas, ¿no? Pero después pasamos a tener como esta oportunidad, y mismo para quienes nos escuchan también, conocer que nosotros en la consultora tenemos como un gran programa estrella, ¿no? Que es el programa Plan Estratégico Personal, y después tenemos versiones corporativas. Entonces, este trabajo que hicimos con ustedes de trabajar con todo el staff, es como decís vos, ¿no? Termina generando, ya lo habías validado en el individual, digamos, pero en el global y en el trabajo más colaborativo de todo el equipo de trabajo transitando por el programa, también empezaste a notar ciertas diferencias. Contame un poquito cuando hiciste esta elección de decir, bueno, yo quiero llevar esto a todo el staff porque veías que esta persona que había pasado por el programa había tenido buenos resultados. Bueno, ¿qué empezaste a hacer? ¿Cómo fue ese proceso? Y sobre todo, ¿cómo empezaste a ver cambios o diferencias o transformaciones en el equipo de trabajo que ahora hablaban, creo yo, el mismo idioma, ¿no? Estuvieron participando en el programa perfiles muy distintos, ¿no? Entonces, no es la misma priorización que va a considerar alguien que se encarga de facturación a una persona que se encarga de crear el producto, ¿no? O de el de UX o el que se encarga de crear las interfaces, en fin. Entonces, transversalmente teníamos que atacarlo con las diferentes dimensiones y creo que es lo que logramos hacer desde esta parte, porque es como cuando ahora habla, ¿no? En temas de inteligencia artificial se habla mucho del pensamiento crítico, ¿no? Y lo mismo es para el tema de gestión. Creo que hay algo que es un punto toral, o sea, transversal para todo, así como para inteligencia artificial puede ser pensamiento crítico, como para el tema de gestión tiene que ser el tema de priorización, o sea, ser muy claros en cómo priorizamos y cómo podemos definir objetivos. No estamos definiendo, nos cuesta mucho trabajo en general definir cosas como personas, pero también cuando estás en un trabajo también, porque puede haber muchos como reflejos que te hacen confundirte entre lo que puede ser realmente algo importante y urgente, sino simplemente que esto no lo es, ni siquiera, por ejemplo, en el tema de producto nos pasa mucho, ¿no? Que un cliente llega y nos dice, oye, sería padrísimo que en esta parte sumaran este botón, que hiciera esta función
Y bueno, bonita retro, pero tenemos como prioridad entregar este módulo y no vamos a sacar a esta persona para que se dedique a crear este botón. Entonces, entre las metodologías de Scrum y de todo lo que hay disponible, pues es también identificar que este objetivo que se puso desde el inicio, la definición de crear el producto o de estar desarrollando producto para generar una rentabilidad de cierto tipo, pues esté bien cascadeado, como dices, y de esa manera poder alinear a toda la organización, ¿no? Sí, sobre todo en esto, en organizaciones, en startups que crecen rápidamente o que tienen entrada y salida de proyectos constantemente, que no perdamos nunca el eje, ¿no? O sea, que no perdamos la claridad de dónde estamos, hacia dónde tenemos que ir y que ya pasó, pero de una forma mucho más práctica e implementada, que creo que también ahí siempre hay un debe o puede ser que haya bastante debe en que realmente los equipos lo puedan implementar, que es nosotros donde siempre trabajamos, ¿no? En la implementación concreta, no en la teoría, porque teoría hay mucha, pero es como los equipos realmente lo pueden llevar a su contexto real y aparte de eso, pueden hacer que su día a día sea mejor, que eso es lo que también creo que vos como empresario lo tenés muy claro, que te posicionás desde un lugar donde, bueno, hay un montón de exigencias, hay un montón de desafíos, pero quiero que mi equipo no viva el abrume, no viva el estar corriendo constantemente, porque si no lo vamos a transformar en un leitmotiv, ¿no? Como un estilo de cultura. Y tu cultura es una cultura ágil, de trabajo en equipo. Me acuerdo de la dinámica que hicimos al cierre, ¿no? De esto del agradecimiento que daban cada uno de los miembros de tu equipo al trabajo del otro, ¿no? Y ese tipo de retroalimentación donde se siente un equipo entrelazado y que obviamente 2x3 se ve exigido por nuevos desafíos, pero tiene ahora una forma diferente en equipo, en red, de sostener, ¿no? Esos desafíos. Y contame un poco, Gus, porque vos pudiste verlo tanto en tu equipo como también a nivel particular vos, o sea, vos pasaste también por este proceso de consultoría para empresas que tenemos en Todoit. Contame un poco cuáles fueron, por un lado, en tu equipo las cosas que más identificaste que cambiaron, o sea, qué impactos notaste en tu equipo y por otro lado, qué impacto notaste en vos como dueño de empresa, de startup y todavía esto, liderando a otros, ¿no? Establecer orden de prioritario en lo que tienen que atender, hasta gente que sí vivía muy abrumada y que incluso yo no sabía la abrumada que estaban, ¿no? Con tantas actividades al mismo día, al mismo tiempo, ¿no? Y también creo que esa sensibilidad, o sea, creo que trajo al equipo la sensibilidad de saber que a pesar de que hay mucha gente que, o bueno, parte del equipo es remoto 100%, entender que su vida no solamente es Rafik, sino es el que también es mamá, el que también va por el niño a la escuela, el que va a atender el Día de las Madres, que va a natación y que al mismo tiempo que está haciendo eso, está generando o lo hace en otras horas porque se organiza de otra forma distinta, pero al momento de saber qué es lo prioritario, puede ser completamente sensible de que el punto que se tiene que atacar el día de hoy es este, ¿no? Entonces, poder entender esas dinámicas distintas de vida del equipo fue genial en ese sentido y también saber que esta herramienta les está ayudando a poder sobrellevar la situación de una manera mucho más ágil y sencilla, pues a mí me trajo mucho descanso en ese sentido como líder, pero, pero bueno, es más porque veo que el reflejo se ve en el equipo, vaya, en cómo se está gestionando ahora mismo. Por otro lado, en lo personal, también me ayudó mucho porque como lo he platicado creo que varias veces contigo, que eh, como emprendedor, más en una etapa temprana, medio temprano, sí, lo que sea en lo que estemos, porque ya no entiendo muy bien en la posición en todos estos temas de facturación y Parte demás, como para estoy. saber en qué estamos, pero pues gestionar equipos de trabajo en general y construir una startup es muy complicado, o sea, lo venden como un tema muy bonito, como demasiado romantizado en el mundo en general, pero la realidad es que es complejo y más cuando nosotros somos una empresa bootstrap. Entonces, hemos nacido y vivido con nuestros propios ingresos. No tenemos inversión, no tenemos esa presión que podría salir de un inversionista que estuviera detrás de nosotros para generar
ese rendimiento. Sin embargo, ha sido una presión propia porque al final tenemos que buscar que ese ingreso se dé para poder mantener la empresa a flote, ¿no? Entonces, incluso en lo personal, pues en mi caso lo que hice fue llevar todo, no nada más era la empresa, sino lo personal, porque malamente creo que los emprendedores hacemos eso, mezclamos los dos roles, ¿no? El rol personal y el rol de empresario. Entonces, poder tratar de empezar a separarlos, de identificar qué es qué, en un tema personal ponía, por ejemplo, el tema del ejercicio, ¿no? O sea, oye, no estás, esto impacta en un tema profesional, pero directo, o sea, directo porque impacta en tu ánimo, Rendimiento, en tu 100%. en rendimiento, en la claridad en la mente, en fin, pa. Y no lo tenía priorizado, ¿no? Ni siquiera era algo. Entonces siempre en la lista del diario aparecía, ¿no? Este, y luego el cuidado de la casa, porque había que tener una persona, bueno, se me fue la persona, en fin, mil cosas, la novia, mil cosas más que aparecen dentro de las priorizaciones. Y entonces, como tratar de conciliarlo y que esto dejara de abrumarme, la verdad es que sí desfogó muchísimo estrés y ha ayudado mucho a que puedas estar en una posición mucho más tranquilo. Aprendí a delegar cosas que antes no hacía yo directamente, bueno, más bien que yo hacía directamente. Sigo trabajando en la delegación porque me costaba mucho trabajo y era evidente que no podemos avanzar en un startup en general, en una empresa si no se delegan funciones, aunque creamos que son relevantes, ¿no? Me ha pasado de trabajar con muchos líderes de empresas o líderes de equipo dentro de una organización y es lo que hablamos en muchas oportunidades, que es, si vos querés lograr que tu equipo sea efectivo, productivo, también vos tenés que tener esta claridad mental, este foco y esta productividad para poder también acompañar a tu equipo a que logre esto, ¿no? Entonces, sin duda, estoy convencida que muchas personas que hoy te están escuchando están como tomando nota de todo esto que estás contando porque es realmente súper rico de tu experiencia y también de lo que vendrá y ojalá en un par de años nosotros te sigamos acompañando y también podamos hacer una entrevista y que nos cuentes un poquito qué pasa con Rafik en los próximos años. Pero Gus, te quiero hacer un par de preguntitas más y cerramos por hoy, pero me encantaría preguntarte un poco qué proyectas para adelante, qué te imaginás. Y por otro lado, tanto para Rafik como para vos, luego de haber pasado por este proceso, y por otro lado, que me puedas contar un poco si hay alguien que nos está escuchando y está en un rol que se asemeja contigo o que identifica que se identifica con vos, con la posición en la que estás. ¿Qué le dirías a esa persona que está evaluando la posibilidad de sumarse a trabajar con nosotros? ¿Y cuál sería como tu recomendación para esas personas que están ahí coqueteando un poco con la idea? Bien. Bueno, para Rafik en los próximos meses, no quisiera hablar años porque en realidad todo puede cambiar. Hay muchísima, hay prioridades que tienen que cambiar porque el mundo cambia, la tecnología está cambiando demasiado rápido, muy agresivo. Entonces, vamos a estar en esa intersección de inteligencia artificial, estamos trabajando en eso, estamos creando modelos, estamos trabajando en la incorporación de inteligencia artificial en toda la plataforma. Entonces, vamos a estar creando más producto en ese sentido. En términos de mercado comerciales, vamos a estar trabajando queremos ser una plataforma, vaya, somos una plataforma que busca democratizar el acceso a herramientas legales y estos servicios también legales, pero que sean completamente autónomos, quizá. Eso es lo que estamos evaluando y que vengan para toda América Latina. Ahora mismo es América Latina, no sé si después será algo más, pero queremos llegar a más países, no solo México. Estamos empezando en Colombia, tenemos algunos clientes en otras partes de América Latina, pero propiamente estamos en México, ¿no? Y por el otro lado, en lo personal, la verdad es que me quedé mucho con la final, el último tema de la sesión, que fue que era un poco como que qué querías hacer en un año, ¿no? O cómo te visualizabas en un año. Y lo vuelvo a decir en un año porque quizá en 2 años es algo muy distinto. Pero uno de los temas es que logre poder hacer una delegación completa de funciones, pero no propiamente que me quede sin funciones, simplemente que permita hacer trabajos más estratégicos sobre áreas específicas
desarrollar más el negocio, incorporarme más en ciertos aspectos. Bueno, sigo hablando del negocio, ¿verdad? Pero personalmente es lo que necesito Habilite hacer otras porque cosas, ¿no? exactamente, me habilite a hacer otras cosas. Me encantaría que lo platicara con el equipo, tomarme 2, 3 meses de nómada digital, irme a viajar por partes del mundo o irme a otra ciudad, hacer una experiencia de ese tipo, mientras puedo coordinar el equipo desde otra región, desde otro uso horario. Entonces hay cosas en lo personal que me encantaría lograr hacer, que bueno, lo voy a lograr. De hecho, ya está planeado, ya está hecho. El plan Entonces, ahora. sí, hay plan, está ya a 4 meses, o sea, tampoco está tan lejos, y va a suceder, ¿no? Pero eso en lo personal me ayuda muchísimo porque siento que conforme voy avanzando digamos que en la obtención del objetivo o en el logro del objetivo, también mi sentimiento personal de realización mejora. ¿Me explico? Es como, por ejemplo, logré ir 15 días consecutivos al gimnasio. Nunca había logrado eso, ¿no? Y hoy voy por el 16, ¿no? Entonces, como que esa parte que es un poco más intangible, que es cuantitativa, no cualitativa, pues no lo puedes como medir propiamente, ¿no? Entonces, eso en lo personal sé que va a traer mejores cosas. Hay un tema también económico que quiero alcanzar y demás, pero bueno, y personalmente también en relación, también hay temas que quiero alcanzar, en fin. Pero bueno, eso es en los temas. Lo que le podría recomendar a alguien que estuviera tratando de decidir si hacerlo o no, yo creo que depende mucho también de la persona que está por tomar la decisión, porque esto involucra ponerte a trabajar con el equipo. Entonces, es un compromiso no solamente del equipo, sino también tuyo. Entonces, no hay mejor cosa que si buscas el bien hacia los demás, pero que también tenga una corresponsabilidad de tu parte, ¿no? Entonces, estoy seguro que independientemente de la decisión, los resultados van a ser extraordinarios. O sea, el efecto va a ser positivo sí o sí, porque estás tomando acción sobre lo que tienes que tomar acción. Entonces, incluso como dentro de lo que tienes que priorizar es esto. O sea, como sintetizando todo, es que uno es con una corresponsabilidad sobre el compromiso que hagas con el equipo, que esto es oro molido para ellos, y para ti también. Lo digo por experiencia, porque pues yo estuve dentro del batch del equipo que estuvo trabajándolo. Entonces estaba a la misma tiempo compartiendo las mismas dinámicas, tomando los mismos cursos, haciendo las mismas actividades. Entonces comprométete tú también para que el compromiso que hagas tú frente al equipo también lo vean. No va a haber un equipo que sea, o sea, algo que he aprendido en el emprendimiento es que el emprendimiento crece en la medida que el founder crece. Entonces, la empresa va a crecer en medida en que tú desarrolles tus habilidades y demás. Entonces, esto es parte del crecimiento que también puedes incentivar a tu negocio. Ni siquiera es nada más del equipo, es una consecuencia de un cascadeo. Me gustó mucho el término, la voy a hacer el mío. Y que creo que es al final parte de lo que tú tienes que hacerte como corresponsable de. Entonces, es decidirlo de esa forma y dentro de la priorización saber que esta inversión va a tener su retorno en un corto, mediano plazo, muy visual, o sea, va a ser demasiado obvio en el equipo de trabajo. Entonces, es un sistema simbiótico, ¿no? Es así en conjunto. Entonces, no puedes atacar algo profesional y poner priorización en lo profesional si en lo personal estás destruido. Entonces, si desfogas lo personal, vas a traer un beneficio en lo profesional, pero inmediato. O sea, ¿por qué? Porque es lo que pasa incluso cuando haces ejercicio, que es algo que tú propiamente haces, que a ti te genera una mejora en tu estado de físico, anímico, emocional y demás, ¿no? Entonces, que no es estrictamente profesional, es algo que hice, ¿no? Es algo que estoy haciendo y que afecta a lo profesional. Entonces, eh, lo mismo es este programa, es algo que afecta o que tiene impacto en las dos áreas
pero que no podría no tenerlo, o sea, tendría que ser siempre así. Entonces, por eso lo veo como desde un obsequio, o sea, porque es algo que recibes como colaborador y que al final es para tu vida, o sea, es para ti, para tu vida y que efectivamente va a tener un beneficio, sí, para la empresa sí o sí, o sea, no es una causal, no es una hipótesis, ¿no? Esto ya es teoría. Entonces, desde esa perspectiva lo veo y creo que en mi caso o en lo personal, yo he visto personalmente cómo ha tenido efectos siempre la educación o el training o el establecimiento de metodologías en mi vida, que me ha traído mucho desarrollo en lo profesional y en lo personal. Entonces, estoy casado con eso. Entonces, estoy muy enfocado en que siempre el equipo esté recibiendo cosas de trainings y capacitaciones, porque es el efecto positivo que trae consigo. Y Excelente, excelente, Gus. Muchísimas gracias por tu tiempo, fue un placer. Y bueno, ¿querés comentar un poquito tus redes? Igual yo lo voy a dejar todo compartido, pero para que te busquen, porque bueno, vas a empezar acá en el Cono Sur, seguro te va a llegar algún que otra consulta para contactar a Rafik, así que déjanos un poco tus contactos, así después sabemos cómo poder escribirte. sí, pues mi contacto es rafik.legal en Instagram, en LinkedIn, en Facebook, lo pueden encontrar así. También mi correo electrónico es grodriguez@rafik.legal, me pueden escribir. Y mi red social personal, pues ahí es gusrdza, bueno, en Instagram, ¿no? Que es la única que tengo en realidad. Te atacamos Eh, por... sí, 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 con gusto. Muchísimas gracias, un placer. Un placer, Cari. Igualmente, un abrazo.